En tiempos donde los dioses regían el destino de los hombres, hubo uno que se atrevió a desafiar el orden divino. Bunosar. Esta es la historia de Gilgamesh, rey de Uruk, mitad hombre y mitad dios. Un guerrero invencible, tirano temido y buscador de la inmortalidad. En su camino enfrentará monstruos, perderá lo que más ama, y descenderá a los infiernos en busca de lo imposible, vencer a la muerte. Si esta historia te atrapa, te invito a suscribirte a Relatos Nocturnos y dejar tu me gusta, para que más oyentes puedan descubrir la fuerza de estas leyendas antiguas. Ahora, dejemos la carga de problemas atrás, desconectemos y escuchemos el rugido de Uruk. Capítulo primero, el eco del diluvio. La tablilla, fría como hueso bajo los dedos del escriba, hablaba de tierras antiguas y un hombre tocado por Anu con la totalidad del conocimiento. Había visto el secreto, desenterrado lo oculto, traído consigo la memoria del tiempo anterior al diluvio, cuando las aguas rugieron furiosas y la tierra gimió bajo el peso del castigo divino. Un viaje largo, un agotamiento implacable, hasta encontrar la paz grabando sus hazañas en una estela de piedra pulida como obsidiana negra. Construyó el muro de Uruk-Haven, baluarte sagrado para el templo de Eana, santuario de Ishtar, donde el incienso quemaba denso y dulce. Mezclándose con el olor acre a tierra húmeda y la piedra caliente, bajo un sol implacable como un juicio. «Mirad su pared», resonó la voz del sacerdote, grave como bronce fundido, brilla como cobre recién forjado al atardecer. Inspeccionad su interior, no tiene comparación. Sentid el frío de los siglos en la piedra del umbral bajo vuestros dedos. Se acercaron al templo de residencia de Ishtar, diosa del amor y la guerra, donde el aire vibraba con una energía palpable, casi dolorosa. «Al caos», instó el sacerdote, su voz un susurro reverente, como ningún rey ni hombre posterior jamás igualó. Subid a la muralla de Uruk, y caminad alrededor, examinad sus cimientos, inspeccionad minuciosamente cada ladrillo. La muralla se alzaba imponente, una serpiente de arcilla cocida que abrazaba la ciudad como un monstruo dormido. «¿Ni siquiera el núcleo está hecho con ladrillos horneados?», preguntó uno tocando la superficie rugosa con asombro. «¿Ladrillo cocido? ¿Fueron acaso los 7 sabios quienes trazaron sus planes? Una legua de ciudad, una legua de jardines de palmeras donde el viento susurraba secretos entre las hojas. Tierras bajas fértiles y 3 leguas más allá, el área abierta del templo de Ishtar. La muralla la encierra toda, un abrazo protector contra los peligros que acechan en la oscuridad». Encontraron la caja de tabletas de cobre pesada y fría al tacto, como una promesa funesta. Abrieron su cerradura de bronce con cuidado, escuchando el leve crujido de las bisagras antiguas, deshaciendo el cierre secreto con manos temblorosas. Tomaron la tablilla de lapislázuli, azul profundo como el cielo nocturno sobre un desierto implacable, y comenzaron a leer la historia de Gilgamesh, cómo atravesó todas las dificultades. Supremo entre reyes, su presencia irradiaba poder y nobleza salvaje. De apariencia señorial, era el héroe nacido de Uruk, el toro salvaje y corneador que se abría paso entre la multitud con una fuerza implacable como un torrente desatado. Caminaba al frente, líder indiscutible, y en la retaguardia con la confianza inquebrantable de sus compañeros. Era una red protectora para su pueblo, una ola impactante que destruía incluso los muros de piedra más resistentes. Descendiente de Lugalbanda, Gilgamesh era fuerte a la perfección, hijo de la augusta vaca Rimat Ns, un dios en forma humana impresionante hasta el extremo. Fue él quien abrió los pasos de montaña, continuó la tablilla, cavando pozos en la ladera rocosa con manos implacables. Fue él quien cruzó el océano,
las vastas extensiones marinas hasta donde el sol se hundía en el horizonte, explorando las regiones del mundo buscando vida eterna. Lo logró gracias a su propia fuerza, una fuerza que desafiaba los límites de lo humano. Utnapishtim, el lejano, el hombre que restauró los santuarios destruidos por el diluvio, había sido su inspiración. ¿Quién puede compararse con él en realeza?, se preguntaba la tablilla. ¿Quién puede decir como Gilgamesh, yo soy rey, cuyo nombre desde el día de nacimiento fue llamado Gilgamesh, 2/3 Dios, 1/3 hombre? La gran diosa Aruru había diseñado su cuerpo con maestría, preparando su forma perfecta. Hermoso, la tablilla susurraba, el más guapo de los hombres, perfecto en cada detalle. Gilgamesh se paseaba por el recinto de Uruk como un toro salvaje, cabeza alta y orgullosa sobre los demás. No había rival que pudiera alzar su arma contra él. Sus compañeros estaban alerta, atentos a sus órdenes, y los hombres de angustiados ante su poderío. Gilgamesh no dejaba un hijo a su padre, día y noche arrogante, exigente, implacable. Era el pastor de Uruk-haven, audaz, eminente, sabio y conocedor. No dejaba una niña con su madre robando la flor de juventud a cada corazón femenino. Los dioses escuchaban las quejas del pueblo, el murmullo constante de descontento que ascendía al cielo como humo denso. Los dioses celestes imploraron a Anu, el señor de Uruk. En verdad has creado un toro salvaje poderoso, cabeza levanta los cielos. No hay rival que pueda enfrentarlo. Anu escuchó las súplicas y llamó a Aruru. Fuiste tú quien creó la humanidad, ahora crea un Sikru para él. Alguien igual en fuerza, un rival digno para que Uruk encuentre paz. Cuando Aruru escuchó esto, se lavó las manos con agua pura. Tomó un poco de arcilla del lecho del río y la arrojó al desierto. En lo salvaje creó el valiente Enkidu, nacido del silencio, dotado de fuerza por Ninurta. Todo su cuerpo estaba cubierto de pelo largo y abundante como una cascada oscura. Sus cabellos ondeaban profusamente como los de Ashnan. No conocía gente ni vida sedentaria, pero llevaba una prenda hecha de pieles de animales curtidas al sol. Comía hierbas con las gacelas y se empujaba en el abrevadero con los animales saciando su sed con agua pura. Un trampero experimentado se encontró cara a cara con él frente al abrevadero. Un primer día, un segundo, un tercer día lo observó desde la distancia, sintiendo que la piel se le erizaba de miedo como si fuera una bestia acechando en la oscuridad. Al verlo pensó el trampero rígido como piedra. El rostro me quedó paralizado por el terror. Él y sus animales regresaron a casa. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Perdí el color, era miserable hasta la médula. El trampero se dirigió a su padre temblando. Padre, un hombre ha venido de las montañas. Es el más poderoso de la tierra. Su fuerza es tan poderosa como el meteorito de Anu. Va continuamente por las montañas, se empuja continuamente en el abrevadero con los animales. No me deja hacer mis rondas en el desierto. El padre del trampero le habló con voz grave. Hijo mío, en Uruk vive un tal Gilgamesh. No hay nadie más fuerte que él, es tan poderoso como el meteorito de Anu. Ve, ponte camino hacia Uruk, cuéntale a Gilgamesh, a este hombre poderoso. Él te entregará a la ramera Shamhat, tómala contigo. La mujer vencerá al compañero como si fuera ella fuerte. El trampero siguió el consejo de su padre, partiendo hacia Uruk con un peso en el corazón. Llegó al palacio de Gilgamesh y declaró, hay cierto individuo que ha venido de las montañas. Él es el más poderoso de la tierra. Su fuerza es tan poderosa como el meteorito de Anu. Va continuamente por las montañas. Va continuamente por las montañas. Se empuja continuamente en el abrevadero con los animales. Gilgamesh le dijo al trampero, ve, cazador, trae contigo a la ramera Shamhat. Cuando los animales estén bebiendo en el abrevadero, haz que se quite la bata y exponga su cuerpo. Cuando la vea se acercará a ella, y sus animales serán ajenos a él.
El cazador partió con Shamhat, siguiendo un camino directo hacia el desierto. Al tercer día llegaron al lugar señalado, sentándose en silencio junto al abrevadero. Un primer día, un segundo día, pasaron sin que nada sucediera. Los animales llegaban y bebían, saciando su sed bajo el sol abrasador. Entonces Enkidu, descendiente de las montañas, apareció, caminando con la gracia salvaje de una bestia del bosque. Shamhat lo vio, un primitivo, un tipo salvaje de las profundidades del desierto. «Ese es él», susurró el trampero. «Libera tus brazos apretados, expone tu cuerpo para que él pueda disfrutar de ti». Su lujuria gimió sobre ella, y durante 6 días y 7 noches Enkidu permaneció despierto, entregándose a los encantos de la ramera hasta quedar completamente saciado. Pero cuando volvió su atención a sus animales, las gacelas huyeron despavoridas. Los animales salvajes se distanciaron de su cuerpo. Enkidu sintió su fuerza menguar. Sus rodillas flaquearon y su carrera ya no era como antes. Pero luego se irguió, pues su entendimiento había ampliado. Se sentó a los pies de Shamhat, mirándola a la cara con los oídos atentos mientras ella hablaba. «¿Eres hermoso?» «Enkidu», le dijo la ramera, «te has vuelto como un dios». «¿Por qué galopas por el desierto con los animales salvajes? Ven, déjame llevarte al puerto de Uruk, al templo sagrado residencia de Anu e Ishtar. El lugar de Gilgamesh, que es sabio hasta la perfección, pero que se pavonea con su poder sobre el pueblo como un toro salvaje». Enkidu asintió, buscando un amigo en el mundo desconocido. «Ven, Shamhat, llévame contigo al sagrado Té». «Lo desafiaré. Déjame gritar en Uruk. Yo soy el poderoso». Shamhat sonrió guiándolo hacia la ciudad. «Ven, déjanos ir para que vea tu rostro. Te guiaré hasta Gilgamesh. Sé dónde estará». Capítulo 2. El eco del león. Enkidu se sentó frente a Shamhat, el polvo del camino incrustado en su piel como una segunda capa. Sus ojos, forjados en la vastedad salvaje, escrutaban el rostro de la mujer buscando respuestas en aquel enigma de carne y sombra. «¿Por qué?» La pregunta emergió desde lo profundo de su pecho como el gruñido de una bestia herida, apenas audible sobre el viento que cortaba entre las piedras. ¿Por qué este cambio que le desgarraba por dentro? ¿Por qué esta sensación extraña tan ajena como el olor del incienso en templos que jamás había pisado? El consejo silencioso de Shamhat resonaba en su mente como un eco en caverna vacía. Sus manos lo habían guiado hacia este destino desconocido con la firmeza de quien conoce el final del camino. Antes, Enkidu solo había conocido el latido crudo del instinto y el rugido del hambre. Ahora una corriente turbulenta lo agitaba por dentro, un torbellino de sensaciones que lo devoraban y seducían a partes iguales. Shamhat desnudó su cuerpo con deliberada lentitud, la seda deslizándose sobre su piel como agua sobre piedra pulida. Le ofreció una prenda tosca pero digna. Mientras ella se vestía con ropas más elaboradas, el aire se espesó con aromas de mirra y sésamo. Enkidu tomó la vestimenta como un talismán sagrado, un despojo de su antigua piel animal. La mujer lo condujo hacia la cabaña de los pastores, donde el olor acre de lana y estiércol luchaba contra su perfume dulzón. Los pastores lo rodearon como carroñeros ante un festín inesperado, sus ojos clavados en él con la fijeza del asombro. «¿Cómo se parece a Gilgamesh?», susurraron entre ellos, «alto como las almenas de la muralla, alto como las almenas de la muralla». Sin duda nació en las montañas, su fuerza es como el meteorito de Anu caído a tierra. Colocaron ante él montones de pan recién horneado que exhalaba vapor como un animal sacrificado y jarras de cerveza oscura
espesa como sangre coagulada. Enkidu contempló aquellos alimentos extraños. Él, que solo conocía la carne cruda arrancada con los dientes y el agua cristalina de manantiales vírgenes. «Come el pan, Enkidu», ordenó la ramera con voz suave pero incontestable. «Así es como viven los hombres». Sus ojos relucían con un conocimiento ancestral. «Bebe la cerveza como manda la costumbre de esta tierra». Enkidu devoró el pan con voracidad animal, desgarrándolo con manos que habían destripado bestias salvajes. La cerveza le quemó la garganta como fuego líquido, pero pronto su cuerpo se rindió al sabor amargo y dulce a la vez. Vació 7 jarras, una tras otra, hasta que un calor placentero inundó sus venas y su lengua se liberó del peso del silencio. Se volvió expansivo, cantando con alegría en un idioma gutural que retumbaba en las paredes como el rugido del león en las montañas. Su rostro resplandecía bajo la luz mortecina, como si una llama interior lo iluminara desde dentro. Enkidu salpicó su cuerpo hirsuto con agua gélida del pozo y se frotó con aceites aromáticos hasta que su piel brilló como bronce pulido bajo el sol. Las ropas ásperas que le dieron transformaron al salvaje en guerrero. Tomó una lanza que le ofrecieron los pastores, un palo con punta de hierro burdo, y salió a cazar los leones que acechaban el redil. Su fuerza se desató como tormenta sobre las bestias que antes fueron sus hermanas. Los animales cayeron bajo sus golpes implacables mientras los pastores observaban con reverencia temerosa Panzio. Derrotó a los lobos y persiguió a los leones hasta que el sol se hundió en el horizonte, tiñendo las montañas del mismo rojo que manchaba sus manos. Con Enkidu como guardián, los pastores por fin conocieron el sueño sin sobresaltos. Un hombre despierto, un ser singular, se erguía 2 veces más alto que cualquier otro. Su sombra se extendía como presagio en la luz menguante, la silueta de un dios descendido a tierra. Fue entonces cuando avistó a un hombre que se acercaba por el camino polvoriento. «¡Shamhat!», rugió con voz áspera. «Haz que ese hombre se vaya». «¿Por qué viene? Invocaré su nombre como maldición». La ramera lo aplacó posando una mano sobre su brazo tenso como cuerda de arco. Se acercó al forastero con un tono que mezclaba dulzura y autoridad. «Joven, ¿qué prisa te empuja? ¿Por qué ese paso tan ardiente sobre el polvo?» El joven respondió con voz clara que cortaba el aire. «Me convocan a una boda». Siguiendo la antigua costumbre del pueblo, la selección de doncellas. «He preparado manjares exquisitos para el festín nupcial. El rey de Uruk de Mardo Ancho espera. Para Gilgamesh, el velo de la doncella se abrirá como flor al amanecer. Él la poseerá primero, el marido después». Así lo decretó el consejo de Anu desde que cortaron su cordón umbilical, marcándolo como elegido. El rostro de Enkidu se encendió con ira salvaje ante aquellas palabras. La idea de un hombre eligiendo mujeres como ganado en feria abrazaba su conciencia recién nacida. Era una afrenta a la libertad salvaje que aún corría por sus venas como fuego líquido. Caminó por las calles de Uruk con paso firme que hacía temblar la tierra bajo sus pies. Shamhat lo seguía como sombra fiel. El puerto bullía de actividad, aromas de pescado salado y especias exóticas saturaban el aire caliente. Enkidu se plantó como una montaña en medio del camino, bloqueando el paso a través de la ciudad de piedra y barro cocido. La población de Uruk se congregó a su alrededor como olas, rompiendo contra un acantilado. Los hombres se apiñaban para tocar sus pies, como si fuera una estatua divina recién erigida. Entre la multitud surgió un joven de belleza arrogante. El lecho nupcial estaba preparado para Ishara, dispuesto para Gilgamesh como corresponde a un dios entre mortales.
Enkidu se plantó ante la cámara matrimonial con la firmeza de un muro de piedra. No permitiría que el tirano tomara lo que no le pertenecía por derecho. Se enfrentaron como dos toros salvajes en la entrada de la cámara. Sus cuerpos chocaron con estruendo en la calle, en la plaza pública que resonaba con el fragor del combate. Los postes de la puerta temblaron y los muros se estremecieron bajo la fuerza del impacto. Gilgamesh dobló sus rodillas, un pie aún plantado en tierra. Su ira se aplacó como tormenta que pasa y giró su pecho en señal de tregua. Enkidu, reconociendo el gesto, pronunció palabras que brotaban de un lugar desconocido incluso para él. Tu madre te parió único entre los hombres. La vaca salvaje del recinto, Ninsun, te elevó por encima de todos los mortales. Enlil te destinó al reinado sobre el pueblo desde el principio de los tiempos. Se besaron como hermanos largamente separados y sellaron una amistad que haría temblar los cimientos del mundo. Juntos, su fuerza era comparable al meteorito de Anu cuando rasga el cielo nocturno. La madre de Gilgamesh habló a su hijo con voz quebrada. Hijo mío, su lamento ascendió hacia el cielo como humo de sacrificio. Subió hasta la puerta de su casa y elevó una plegaria. Enkidu no conoció padre ni madre. Su pelo salvaje jamás fue cortado por mano humana. Nació del barro del desierto, creció sin que nadie guiara sus pasos. Enkidu escuchó aquellas palabras que lo definían y por primera vez sintió el peso de su soledad. Se derrumbó como árbol talado, sus ojos inundados por lágrimas que jamás había derramado, sus brazos flojos como ramas muertas, su fuerza menguada como río en sequía. Tomó la mano de Gilgamesh como náufrago que agarra tabla salvadora y pronunció palabras cargadas de presagio. Para proteger el bosque de cedros, Enlil designó a Humbaba como terror para los mortales. Su rugido es como el diluvio que todo lo arrasa. Su boca escupe fuego y su aliento es la muerte misma. Puede escuchar el más leve susurro en su bosque aunque se produzca a 100 leguas de distancia. ¿Qué hombre osaría profanar su dominio? Enlil lo creó para sembrar terror entre los humanos, y quien se adentre en su bosque quedará paralizado como pájaro ante serpiente. Gilgamesh respondió con el fuego de la ambición ardiendo en sus ojos. ¿Qué dices, amigo mío? ¿Quién puede ascender a los cielos? Solo los dioses moran eternamente con Shamash. Los días de los hombres están contados como granos de arena en reloj, y todo lo que intentan lograr se desvanece como el viento del desierto. Ahora temes a la muerte cuando antes la dispensabas. ¿Dónde está tu fuerza temeraria? Yo iré delante de ti y podrás gritar. Acércate más, no temas, si caigo. Habré forjado mi fama en la eternidad. Dirán, fue Gilgamesh quien desafió a Humbaba el terrible. Tú naciste y creciste en el desierto donde el león saltaba sobre ti cada amanecer. Lo has experimentado todo. Yo cortaré el cedro sagrado y escribiré mi nombre en las estrellas. Ven, amigo mío, vamos a la forja, que arrojen el metal al fuego y forjen armas dignas de nuestra empresa. Tomados de la mano como hermanos se dirigieron a la forja, donde el olor a carbón ardiente y metal fundido impregnaba el aire de promesas de gloria. Los artesanos debatían entre sí, fabricaremos hachas dignas de dioses. Cada una pesará un talento, sus espadas valdrán otro talento, y su armadura será impenetrable como la piel de las montañas. Gilgamesh se dirigió a los hombres de Uruk con voz que resonaba como trueno. Escuchadme, hombres de la ciudad amurallada, vosotros que conocéis el peso de mis palabras, me haré más poderoso de lo que ningún mortal ha soñado jamás. Emprenderé un viaje hacia lo desconocido y me enfrentaré a combates que jamás han contemplado ojos humanos. Dadme vuestras bendiciones. Cuando cruce la puerta de Uruk a mi regreso,
celebraré como nunca se ha visto. La fiesta del Año Nuevo será recordada por 1000 generaciones. El pueblo gritará mi nombre hasta que los dioses se tapen los oídos. Enkidu, presintiendo el peligro, se dirigió a los ancianos con tono sombrío. Decida vuestro rey que no debe adentrarse en el bosque de cedros. Ese viaje solo traerá desgracia. El guardián del bosque no conoce la piedad. Los nobles consejeros de Uruk se levantaron como un solo hombre y ofrecieron su sabiduría a Gilgamesh. Eres joven y la sangre hierve en tus venas. En tus venas. Tu corazón te arrastra hacia abismos que no comprendes. El rugido de Umbaba es como el diluvio que arrasó el mundo. Su boca es fuego que todo lo consume. Su aliento la muerte que no discrimina. Escucha cualquier pisada en su dominio, aunque se produzca a 100 leguas de distancia. ¿Qué mortal osaría profanar su bosque? Ni siquiera los dioses Sijishi se atreverían a desafiarlo. Enlil lo designó como terror para mantener a los humanos alejados del cedro sagrado. Gilgamesh escuchó el consejo de los ancianos. Por un instante, una sombra de duda cruzó su rostro como nube pasajera. Pero pronto fue reemplazada por una determinación que brillaba en sus ojos como metal al rojo vivo. El destino lo llamaba con voz más fuerte que la prudencia, y él respondería aunque eso significara caminar hacia las fauces de la muerte misma. Capítulo 3. El 1. El peso del cedro. El sol, un ojo de fuego en el cielo de cobre, caía sobre Uruk, tiñendo las murallas de ladrillo cocido con un resplandor anaranjado. En las sombras alargadas de los sigurats, los ancianos, curtidos como cuero viejo por el sol y la sabiduría, hablaron con Gilgamesh. Sus voces, ásperas como piedras de río, resonaban en el patio polvoriento. Gilgamesh, comenzó el más anciano, su barba blanca casi tocando el suelo, no pongas tu confianza solo en tu vasta fortaleza, forjada en la sangre de reyes y el sudor de guerreros. La fuerza bruta es un escudo frágil contra la astucia y la desesperación. Estate atento, que cada golpe dé en el blanco no por la furia sino por la precisión. El que va adelante salva a su compañero, pues conoce los peligros ocultos. El que conoce el camino protege a su amigo, guiándolo a través de la oscuridad. Deja que Enkidu vaya delante de ti. Él conoce el aroma del bosque de cedros, el susurro de sus hojas, la trampa oculta bajo la hojarasca. Ha visto la lucha, ha probado el sabor amargo de la batalla. Enkidu protegerá al amigo, mantendrá al camarada a salvo. Que el anhelo de sus esposas, el recuerdo de sus hogares, le impulse a volver. En nuestra asamblea te hemos confiado al rey Enkidu, un hermano de fuerza salvaje y corazón leal. Y a vuestro regreso debéis confiarnos al rey. Ambos, Gilgamesh, cuya piel brillaba como bronce pulido bajo el sol, asintió, pero sus ojos asintió. Pero sus ojos, del color del ámbar, permanecían fríos y distantes. La ambición, como una serpiente enroscada en su pecho, lo consumía. Se volvió hacia Enkidu, cuya presencia llenaba el espacio con un aura de fuerza indómita, un aroma a tierra húmeda y bestia salvaje. «Vamos, amigo mío», dijo Gilgamesh, su voz resonando con una autoridad innata. «Vamos al templo de Egalma Anisun, la gran reina. Su sabiduría es un pozo profundo y su visión alcanza más allá del horizonte. Ella pondrá a nuestros pies el camino aconsejable, aunque mi corazón ya conoce el destino». Tomándose de la mano, un contraste palpable entre la piel pulida del rey y la áspera, curtida del guerrero salvaje, Gilgamesh y Enkidu caminaron hacia el Egalma, el gran palacio. El aire se espesaba con el aroma de incienso y el murmullo de oraciones. La multitud se apartaba a su paso, inclinando la cabeza ante la presencia del rey.
Gilgamesh se levantó dejando a Enkidu a su lado y entró en la presencia de su madre. Ninsun, la gran reina, estaba sentada en un trono de ébano, su rostro surcado por las líneas del tiempo y la preocupación. Sus ojos, sin embargo, conservaban un brillo penetrante, una sabiduría ancestral. «Madre», comenzó Gilgamesh, su voz llena de una reverencia forzada, «aunque soy extraordinariamente fuerte, mi corazón se agita. Debo viajar un largo camino hasta donde está Baba, el guardián del bosque de cedros Suelyose. Debo afrontar combates como nunca antes he conocido, y debo viajar por un camino que no conozco, hasta el momento en que vaya y regrese, hasta llegar al bosque de cedros, hasta que mate a Umbaba el terrible, y erradique de la tierra algo nefasto que Shamash odia, intercede ante Shamash en mi nombre. Si mato a Umbaba y corto su cedro, que haya alegría en toda la tierra, y erigiré un monumento de la victoria delante de ti, un testimonio de mi poder. Las palabras de Gilgamesh, cargadas de orgullo y ambición. Golpearon a Ninsun como piedras. Escuchó una y otra vez con dolor, sintiendo el peso de la aventura que se cernía sobre su hijo. El bosque de cedros no era solo un lugar de árboles sagrados, era un lugar de muerte y desesperación, un dominio de sombras donde los dioses se olvidaban de los hombres. Ninsun se levantó y entró en su vivienda buscando consuelo en la soledad. Se lavó con la planta de la pureza, sintiendo el frescor del agua sobre su piel envejecida. Se puso una túnica de lino blanco, digna de su cuerpo, y lucía joyas de lapislázuli y oro, dignas de su pecho. Se colocó la faja, un símbolo de su poder, y se coronó con una diadema de plata. Roció agua de un recipiente de alabastro al suelo, un gesto de purificación, y subió al tejado buscando la presencia de Shamash. Allí, bajo el sol implacable, puso incienso delante de Shamash, ofreció esquejes fragantes de mirra y sándalo, y levantó los brazos hacia el cielo. ¿Por qué me has impuesto, o más bien, me has infligido un corazón inquieto por mi hijo Gilgamesh? Su voz era un susurro tembloroso, llevado por el viento. Ahora lo has tocado tanto que quiere viajar, impulsado por una sed insaciable de gloria, ponente y de gloria. Un largo camino hasta donde está Umbaba. Se enfrentará a combates como nunca antes había conocido, y viajará por un camino que no conoce, hasta que se vaya y regrese, hasta llegar al bosque de cedros, hasta que mate a Umbaba el terrible, y erradique de la tierra algo nefasto que tú odias. El día que lo veas en la carretera, protégelo. Caja. La novia, sin miedo, le recuerde el amor y el hogar, y manda también a los vigilantes de la noche, las estrellas para que guíen sus pasos, y por la noche que su padre, el pecado, le susurre la sabiduría de la supervivencia. Ella reunió el incienso consumido y pronunció las palabras rituales, su voz resonando con la fuerza de una reina y la desesperación de una madre. Luego llamó a Enkidu y le dio instrucciones, su mirada fija en los ojos del guerrero. Enkidu el poderoso, no eres de mi vientre, pero ahora os hablo junto con los devotos sagrados de Gilgamesh, las sumas sacerdotisas, las santas mujeres, los servidores del templo. Puso un colgante de piedra obsidiana, tallado con la imagen de un león rugiente en el cuello de Enkidu. Las sumas sacerdotisas tomaron, y las hijas de los dioses, susurrando oraciones en lenguas antiguas. He tomado Enkidu, de Enkidu a Gilgamesh he tomado. Cantaron en un coro hipnótico. Hasta que vaya y regrese, hasta llegar al bosque de cedros, ya sea un mes, ya sea un año, que la protección de Shamash lo acompañe. La puerta de cedro, Enkidu en el templo de Shamash ofreciendo un sacrificio de un cordero blanco y Gilgamesh en el Egalma preparándose para la partida.
Hizo una ofrenda de esquejes de cedro, un presagio de la batalla que se avecinaba. Los hijos del rey, observando en silencio, las palabras de los ancianos resonaron en la mente de Enkidu un eco de advertencia. Enkidu protegerá al amigo, mantendrá al camarada a salvo, que su cuerpo le impulse a volver hacia sus esposas. En nuestra asamblea te hemos confiado al rey, y a vuestro regreso debéis confiarnos al rey. Enkidu habló con Gilgamesh, su voz grave y llena de preocupación. Amigo mío, regresa, reconsidera. El bosque de cedros es un lugar de muerte, un dominio de Humbaba. El camino es largo y peligroso, y la gloria no vale el precio de una vida. El camino se detuvo buscando las palabras correctas. El camino está lleno de sombras, y Humbaba no es un enemigo que se pueda derrotar con fuerza bruta. Es un monstruo nacido de la oscuridad, alimentado por el miedo y la desesperación. Gilgamesh lo miró, sus ojos fríos e inescrutables. La serpiente de la ambición se había enroscado demasiado fuerte en su corazón. La advertencia de Enkidu no era un consejo, sino una limitación. Y Gilgamesh, el rey de Uruk, no conocía límites. Capítulo 4. El presagio de las sombras. El polvo, fino como ceniza, se adhería a sus pieles mientras avanzaban 20 leguas bajo un sol implacable, buscando una brizna de verdor, una promesa de agua. A 30 leguas, el crepúsculo les encontró exhaustos, acurrucados contra la base de una roca escarpada. El aire cargado con el olor acre del sudor y la tierra reseca. Caminaron 50 leguas en un solo día, un esfuerzo titánico que desgarraba los músculos y dejaba las almas temblorosas, una caminata que se estiraría durante mes y medio, consumiendo su fuerza vital como una plaga silenciosa. Andar como una plaga silenciosa. Al tercer día la silueta del Líbano se erguía ante ellos, imponente y sombría contra el cielo azul pálido. Cavaron un pozo, sus manos arañando la tierra dura, mirando hacia Shamash, cuyo disco ardiente se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo las nubes de púrpura y sangre. Gilgamesh, con la respiración entrecortada por el esfuerzo, ascendió a la cima de una montaña, donde el viento silbaba como un lamento ancestral. Arrojó una libación de harina al aire, un gesto solemne en medio del silencio opresivo. Montaña, rugió su voz, rasposa y quebrada por la fatiga. Tráeme un sueño, un mensaje favorable de Shamash, que me revele el camino que debo seguir. Enkidu, con los ojos fijos en Gilgamesh, preparó un lecho improvisado entre las rocas, cubriéndolo con heno seco y hojas marchitas. Un viento frío, como la mano espectral de un dios, se levantó, envolviéndolos en su abrazo gélido. Lo acostó en círculo, protegiéndolo del viento implacable, como si lo amoldaran a la forma de una semilla enterrada en la tierra, esperando el despertar. Ellos eran como el grano de la montaña, duros y resistentes, pero vulnerables ante los caprichos del destino. Mientras Gilgamesh apoyaba su barbilla sobre sus rodillas, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, el sueño, esa fuerza invisible que se extiende sobre la humanidad, lo alcanzó con una furia repentina. La oscuridad le inundó la mente, llevándolo a un abismo de imágenes fragmentadas y sonidos distorsionados. Despertó sobresaltado, su corazón latiendo como un tambor de guerra en su pecho. Amigo mío, jadeó con la voz temblorosa, me llamaste. ¿Por qué me desperté? Sentí una presencia. Algo se movió a mi alrededor. Pasó un dios. Mis músculos tiemblan como si hubieran sido golpeados por una fuerza invisible. Enkidu, con su rostro curtido y sus ojos penetrantes, lo observaba en silencio.
He tenido un sueño. Gilgamesh, dijo finalmente, su voz grave y resonante como el eco de las montañas. Un sueño profundamente perturbador, nacido en las gargantas de la montaña se desplomó sobre nosotros, una avalancha de piedra y polvo. Estuve mojado como moscas atrapadas en una telaraña. Enkidu, el hombre del desierto, conocedor de los secretos que susurraban las arenas, interpretó el sueño con la solemnidad de un profeta. Amigo mío, tu sueño es favorable aunque te parezca aterrador. Es un presagio importante. La montaña que viste es Humbaba, el guardián del bosque sagrado. Significa que lo capturaremos y lo mataremos, arrojando su cadáver al desierto como una advertencia a aquellos que osen desafiar la voluntad de los dioses. Por la mañana, Shamash nos enviará un mensaje favorable. De nuevo, 20 leguas buscando comida, 30 para descansar bajo el manto estrellado, 50 leguas consumidas en un día infernal. Cavaron un pozo, la tierra cediendo a sus esfuerzos con una resistencia obstinada. Gilgamesh ascendió la montaña, su silueta recortada contra el cielo nocturno, y arrojó la libación de harina al viento, un sacrificio silencioso a los dioses del destino. El sueño regresó, más intenso, más amenazante. La misma secuencia se repetía como una maldición grabada en las estrellas. Gilgamesh despertó con un grito ahogado, el sudor frío empapando su piel. «Amigo mío», susurró con la voz quebrada por el terror, «¿no me llamaste? ¿Por qué me desperté de este modo? Un segundo sueño, tan impactante, tan perturbador. Estaba luchando con un toro salvaje del desierto, cuyo bramido partía la tierra y levantaba una nube de polvo hasta el cielo. Me arrodillé ante él sintiendo su aliento caliente en mi rostro. Él sostenía algo que rodeaba mi brazo. Mi lengua se quedó afuera, mis sienes palpitaban con un dolor infernal, me dio a beber agua de su odre. Enkidu lo miró fijamente, sus ojos brillando a la luz de las estrellas. El dios al que acudimos no es el toro salvaje, es algo diferente, Gilgamesh. El toro salvaje que viste es Shamash, el protector quien nos toma de la mano en los momentos de dificultad. El que te dio a beber agua de su odre es Lugalbanda, tu dios personal, quien te otorga honor y fuerza. Debemos unirnos, amigo mío, y emprender una hazaña como nunca antes se haya visto en esta tierra. Una vez más, el ciclo se repetía. 20 leguas buscando sustento, 30 para descansar, 50 leguas consumidas por la fatiga implacable. Cavaron el pozo, ascendieron a la montaña, ofrecieron la libación de harina. Y una vez más, Gilgamesh cayó en un sueño turbulento, atormentado por visiones apocalípticas. Los cielos rugieron como bestias heridas, la tierra retumbó bajo sus pies. Un silencio sepulcral se abatió sobre el mundo, seguido de la oscuridad absoluta. Un rayo rasgó el cielo, desatando un incendio infernal que devoraba todo a su paso. Donde antes había nieve, ahora caía la muerte como una lluvia negra y corrosiva. Bajemos a la llanura, dijo Gilgamesh con voz ronca, para poder hablar de este presagio. Enkidu escuchó el sueño con atención, sus ojos fijos en el rostro pálido de su amigo. Gilgamesh, este idiota Eke, antes del amanecer, lo venceremos a él. Un baba contra quien nos enfurecemos. Triunfaremos sobre él. Por la mañana Shamash nos enviará un mensaje favorable. Una vez más, el viaje se repetía, una danza macabra con el destino. Cavaron el pozo, ascendieron a la montaña, ofrecieron la libación de harina. Y otra vez, Gilgamesh cayó en la garra del sueño, esta vez atormentado por una visión aún más extraña y perturbadora. Él era de codos de altura. Gilgamesh, murmuró al despertar,
con los ojos llenos de confusión y temor. Enkidu lo observó con cautela. El sueño que tuviste es favorable, amigo mío. Es sumamente importante. Antes del amanecer lograremos la victoria sobre Umbaba. Una vez más, el viaje se repetía, una espiral descendente hacia un destino incierto. Cavaron el pozo, ascendieron a la montaña, ofrecieron la libación de harina. Y nuevamente Gilgamesh cayó en las profundidades del sueño, esta vez atormentado por una visión de desesperación y pérdida. Sus lágrimas corrían en presencia de Shamash, dijo al despertar, con la voz quebrada por el dolor. Lo que dijiste en Uruk, tenlo en cuenta, quédate a mi lado. Entonces un sonido resonó desde el cielo, como el trueno de una ira divina. Date prisa, Gilgamesh, quédate junto a él para que no se desvíe de su camino. No bajes a la espesura y te escondas, no te pongas sus 7 capas de armadura, lleva solo una pero ha quitado 6. Se lanzaron unos contra otros como toros salvajes y furiosos, un reflejo del caos que los esperaba en el bosque sagrado. Un hombre que gritó lleno de... murmuró Enkidu, con la voz cargada de presagios oscuros. El guardián del bosque gritó, Umbaba como... uno solo no puede... extraños, un camino resbaladizo no es temido por 2 personas que se ayudan entre sí. 2 veces 3 veces, una cuerda de 3 cabos no se puede cortar. Los poderosos cachorros de leona pueden darle la vuelta. Enkidu, con su sabiduría ancestral, habló con Gilgamesh. Tan pronto como bajemos al bosque de cedros, abramos el árbol y despojemos sus ramas. Gilgamesh, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros, respondió, ¿por qué, amigo mío, hemos cruzado tan miserablemente todas las montañas? Deja que tu voz resuene como un timbal, deja que la rigidez de tus brazos desaparezca. Deja que la parálisis en tus piernas se desvanezca. Toma mi mano, amigo mío, seguiremos juntos. Tu corazón debería arder por luchar. No le prestes atención a la muerte, no te desanimes. El que observa desde un lado es un hombre cuidadoso, pero el que va delante se protege y salva a su camarada, y a través de sus luchas establecen la fama. Finalmente llegaron al borde del bosque siempre verde, donde las sombras se espesaban como una mortaja. Interrumpieron su conversación, sintiendo la presencia opresiva de algo antiguo y maligno que los observaba desde entre los árboles retorcidos. El aire se volvió pesado, cargado con el olor a tierra húmeda y descomposición, un presagio del horror que les esperaba en las profundidades del bosque sagrado. La aventura, la búsqueda de gloria, había desembocado en una oscuridad primordial, donde la muerte acechaba en cada sombra y el destino colgaba de un hilo delgado como telaraña. Tableta quinto, la sombra del cedro. El aire olía a resina y a tierra húmeda, un aroma denso que pesaba sobre Akehei como una promesa de muerte. Estaba al borde del bosque, la luz del sol filtrándose a través de la copa del cedro como lágrimas doradas sobre un altar olvidado. Observaba la entrada, un boquete oscuro en el verde implacable, donde Umbaba había trazado su camino. No era un sendero, sino una cicatriz en la carne del mundo, recto y despiadado como el propio guardián. Gilgamesh y yo avanzamos, el silencio roto solo por el crujir de las hojas bajo nuestros pies. El monte de los cedros se alzaba ante nosotros, una masa imponente de verde oscuro y piedra gris. La morada del gallinero, el estrado del trono de Imini. El cedro allí no era un árbol, sino un imperio vertical, sus ramas entrelazadas como los brazos de gigantes dormidos. El follaje era exuberante, un mar de agujas que amortiguaba el sonido, y la sombra profunda y fresca prometía un alivio momentáneo del calor sofocante.
Pero incluso en esa sombra se sentía la presencia, una opresión invisible que se adhería a la piel como polvo. Los arbustos espinosos se enredaban como serpientes petrificadas y los bosques, densos y retorcidos, formaban un laberinto impenetrable entre los cedros y el boj. El bosque estaba rodeado por un barranco, una herida abierta en la tierra, de 2 leguas de largo, un abismo que parecía tragarse la luz. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Sentí el peso de la profecía, la sombra de la muerte que se cernía sobre nosotros. Entonces, las señales. Primero, el brillo fantasmal de las espadas abandonadas, oxidadas y cubiertas de musgo, esparcidas como dientes rotos en el suelo del bosque. Luego, las vainas vacías, mudas testigos de batalla olvidadas. Y después, el hedor. Un olor metálico, acre, a sangre seca y a hierro oxidado impregnaba el aire. Las hachas, abandonadas también, estaban manchadas de un rojo oscuro, casi negro, como si hubieran bebido la vida misma. Dagas y espadas, todas silenciosas, todas esperando. Solo el silencio era lo más aterrador. Umbaba habló, su voz un rugido gutural que resonó entre los árboles, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Él no viene, Lil. ¿Por qué os atrevéis a profanar mi bosque? Su voz era como el crujir de las ramas de un árbol milenario, llena de la ira acumulada de siglos. Me volví hacia Gilgamesh, buscando en su rostro una señal de duda, de miedo, pero solo encontré determinación, una obstinación ciega que me aterraba tanto como el propio Umbaba. Umbaba, dije, intentando imitar la firmeza de Gilgamesh, uno solo no puede resistir a 2. Un camino resbaladizo no es temido por 2 personas que se ayudan mutuamente. Una cuerda de 3 cabos no se puede cortar. El poderoso león, aunque feroz, puede ser derribado por 2 cachorros que se atacan a la vez. Umbaba soltó una carcajada que sonó como el derrumbe de una montaña. Consejos. Un idiota y un imbécil dándose consejos el uno al otro. Tú, Gilgamesh, ¿por qué has venido a mí? ¿Crees que puedes desafiarme? Da consejos, Enkidu, tú, hijo de pez, que ni siquiera conoces a tu propio padre. A las tortugas grandes y pequeñas que no chupan su leche materna. Cuando era joven te vi, pero no me acerqué a ti. Te vi en mi vientre, en mis sueños. Has traído a Gilgamesh a mi presencia. Eres un enemigo, un extraño. Gilgamesh, tu garganta y tu cuello alimentarán al buitre chillón, al águila y al buitre. Gilgamesh se giró hacia mí, su rostro sombrío. Amigo mío, la cara de Umbaba sigue cambiando. ¿No ves que su poder es inmenso, que su ira es como una tormenta? ¿Qué te quejas, amigo mío? Respondí, intentando infundirle coraje. ¿Te escondes detrás de tus lamentos? Ahora, ahí, en el canal del calderero sopla el fuelle durante 1 hora, hasta que el metal brille como el sol, para enviar el diluvio para hacer restallar el látigo. No apartes tus pies, no le des la espalda, golpeada aún más fuerte. El bosque pareció contener la respiración. Entonces, el ataque. No fue un asalto frontal, sino una tormenta de furia desatada. El suelo se partió con los talones de Umbaba mientras giraba en círculos sobre el monte Hermón y Líbano, dividiendo la tierra con su poder. Las nubes blancas se oscurecieron, la muerte cayó sobre nosotros como niebla helada. Shamash, el dios Sol, levantó contra Umbaba poderosas tempestades, viento del sur, viento del norte, viento del este, viento del oeste, silbando viento, viento penetrante, ventisca, viento malo, viento de Simurru, viento demonio, viento helado, tormenta, tormenta de arena. 13 vientos se levantaron contra él, envolviéndolo en un torbellino de polvo y furia. No podía pasar por delante ni salir por la parte de atrás.
Estábamos atrapados, rodeados por la ira de Humbaba y la furia de los dioses. Humbaba suplicó por su vida, su voz ahora un gemido lastimero. Eres joven todavía, Gilgamesh, tu madre te dio a luz, y vosotros sois la descendencia de Rimat Ninsun. Fue por palabra de Shamash, señor de la montaña, que fuisteis despertados a esta expedición. Oh, vástago del corazón de Uruk, rey Gilgamesh. Gilgamesh, Gilgamesh, déjame ir, viviré contigo como tu sirviente. Talaré para ti todos los árboles que me mandes. Yo guardaré para ti el bosque de mirto, madera suficiente para tu palacio. Me volví hacia Gilgamesh implorándole con la mirada. Amigo mío, no escuches a Humbaba. Recuerda las reglas de este bosque, las reglas que Enlil ha establecido. Debería haberte cargado y matado en la entrada. Debería haber dado tu carne al buitre chillón. Ahora, la clemencia depende de ti. Habla con Gilgamesh, convéncele de que te perdone la vida. Pero Gilgamesh no me escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Humbaba, su mano apretaba la empuñadura de su espada. Mi amigo Humbaba, guardián del bosque de cedros, molerlo, matarlo, pulverizarlo y destruirlo, antes de que el dios preeminente Enlil escuche y los dioses se llenen de ira contra nosotros. Enlil está en Nippur, Shamash está en Sipar. Erigir un monumento eterno que proclame cómo Gilgamesh mató a Humbaba. Humbaba escuchó, su rostro contorsionado por el terror, que no viva más tiempo que los dos. Puede que Enkidu no tenga ninguna parte. Más que su amigo Gilgamesh, amigo mío, dije, mi voz temblorosa. He estado hablando contigo, pero no me has estado escuchando. Has estado escuchando la maldición de Humbaba. Gilgamesh me ignoró. Levantó su espada, el acero brillando bajo la luz mortecina del bosque, y entonces el golpe. La espada de Gilgamesh se hundió en la carne de Humbaba. Un grito desgarrador resonó entre los árboles. El bosque se estremeció. Humbaba cayó, su cuerpo masivo sacudiéndose como un árbol derribado. Cortamos el cedro, el sonido del hacha, resonando como un lamento fúnebre. Gilgamesh talaba los árboles con una furia implacable, mientras yo buscaba a través del Urmasalu, el bosque más profundo, buscando los árboles más grandes y más valiosos. Amigo mío, dije, hemos cortado el imponente cedro cuyo tope raspa el cielo. Haz de ella una puerta de 72 codos de alto y 24 codos de ancho, de un codo de espesor, su base, sus pivotes inferior y superior serán de una sola pieza. Que lo lleven a Nippur, el Éufrates lo llevará abajo. Nippur se regocijará. Atamos una balsa. Yo la dirigí, mientras Gilgamesh sostenía la cabeza de Humbaba, un trofeo macabro que balanceaba al viento. El hedor a sangre y a muerte era insoportable. Habíamos ganado, pero la victoria se sentía vacía, manchada de sangre y de presagios. El bosque, silencioso y oscuro, parecía lamentar la caída de su guardián. Y yo, Enkidu, sentía que algo se había roto dentro de mí, algo que nunca podría ser reparado. La sombra del cedro se había extendido sobre mi alma y sabía que la paz nunca volvería a encontrarme. Capítulo 6. La ofrenda insultada. El polvo de la batalla aún se adhería a la lana de sus ropas, un olor acre que se mezclaba con el sudor salado y el recuerdo del bronce. Gilgamesh se sacudía los mechones oscuros, gruesos como cuerdas de barco por la espalda, desprendiéndose de la mugre de la expedición y envolviéndose en las telas reales pesadas y suaves al tacto. La lana teñida con púrpura de tiro olía a incienso y a la lejanía del mar. Se abrochó el cinturón de oro, la faja labrada con escenas de leones y toros enfrentados, el metal frío contra su piel. Cuando la corona,
forjada con el oro robado a los reyes vencidos, se posó sobre su cabeza, sintió el peso del poder, el frío implacable de la responsabilidad. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Ishtar, la princesa de los cielos, cuyo rostro era una máscara de belleza peligrosa. Sus ojos, como fragmentos de obsidiana pulida, brillaban con una intensidad que lo incomodaba. Ven, Gilgamesh, su voz era un murmullo de seda y acero, sé mi esposo, concédeme tu exquisitez. Sé mi marido y yo seré tu mujer. Te haré enjaezar un carro de lapislázuli y oro, con ruedas que canten al rodar y cuernos de electro, que destellen como el rayo. Será tirado por mulas de montañas salvajes, indomables como la tormenta, para el asalto. Entra en mi casa, donde el aire huele a cedro y a mirra, donde el silencio es un lujo y el placer, una obligación. La oferta era tentadora, un oasis de indulgencia en el desierto de su reinado. Pero Gilgamesh conocía el precio de los favores divinos. Ishtar no amaba, poseía. ¿Qué tendría que darte si me casara contigo, princesa? Su voz era un trueno contenido. ¿Necesitas aceite para ungir tu piel, prendas para cubrir tu belleza efímera? ¿Te falta algo de comer o beber? Con gusto te daría comida digna de los dioses, manjares que harían palidecer a los reyes. Con gusto te daría vino que embriagaría al sol, que la calle sea tu hogar donde puedas deleitarte con la atención de los mortales, que te vistan con sedas y joyas, y que cualquier hombre lujurioso, consumido por el deseo, se case contigo. La burla era deliberada, un desafío lanzado a la diosa. Ishtar se estremeció, pero su ira era un fuego frío, latente bajo la superficie. Insensato, siseó. ¿Crees que mi afecto se compra con regalos y desprecio? Te mostraré lo que es el verdadero poder. Gilgamesh levantó una mano, deteniendo su furia con un gesto. Muéstrame entonces. Dime, ¿qué clase de maravillas puedes crear? ¿Qué tipo de regalos puedes ofrecer que superen la simple decadencia? Y comenzó a enumerar, con una ironía mordaz, las imposibilidades que Ishtar, en su vanidad, presumía de poder ofrecer. Un horno que produce hielo para enfriar la pasión. Una media puerta que no impide el paso ni de la brisa ni del viento. Una promesa vacía. Un palacio que aplasta valientes guerreros construidos sobre la sangre y el miedo. Un elefante que devora su propia cubierta, una bestia consumida por su propia glotonería. Brea que ennegrece las manos de su portador, una marca de servidumbre. Un odre de agua que empapa su portador, una maldición de abundancia. Piedra caliza que deforma el muro de piedra, una belleza efímera, un ariete que atrae la tierra enemiga, una herramienta de destrucción. Un zapato que muerde los pies de su dueño, una tortura disfrazada de comodidad. Gilgamesh se acercó a Ishtar, su sombra proyectándose sobre ella como una amenaza. ¿Dónde están tus novios, aquellos a quienes has amado y luego desechado? ¿Dónde está tu pájaro, pastorcito, que volaba sobre ti con devoción? Mira ahora, te recitaré la lista de tus amantes. Aquellos a quienes has consumido y abandonado a su destino. Su voz se convirtió en un lamento fúnebre, enumerando los nombres de aquellos que habían caído víctimas de la pasión caprichosa de Ishtar. Tamuz, el pastor, cuyo luto anual resonaba en los campos. El colorido pájaro, pequeño pastor, con el ala rota, condenado a vagar por el bosque, su canto convertido en un grito de dolor. El león, atrapado en fosos sin fondo. El semental agotado por la implacable exigencia de la diosa. El pastor, transformado en lobo, perseguido por sus propios perros. Y Shulanu, el jardinero, humillado y degradado. Y Shulanu te ofreció su fuerza, su trabajo, su respeto. Y tú lo rechazaste, lo humillaste, lo convertiste en una sombra de lo que era. Gilgamesh se detuvo, sus ojos fijos en los de Ishtar. Y ahora vienes a mí, esperando que yo sea diferente,
esperando que yo me convierta en otra víctima de tu insaciable deseo? Ishtar, furiosa, sintió que la sangre le hervía en las venas. La humillación era insoportable. Sin una palabra se giró y ascendió al cielo, dejando tras de sí un rastro de furia y desesperación. Lloró ante Anu, su padre, y ante Anrum, su madre, clamando por venganza. «Padre, Gilgamesh me ha insultado una y otra vez». «¡Ah!». Gilgamesh ha contado hechos despreciables sobre mí, actos despreciables y maldiciones. Anu, el rey de los dioses, escuchó su lamento con paciencia. ¿Cuál es el problema, Ishtar? ¿No fuiste tú quien provocó al rey Gilgamesh? ¿No fuiste tú quien lo desafió con tu oferta? Ishtar, con lágrimas de ira, respondió: «Padre, dame el toro del cielo para poder matar a Gilgamesh en su morada. Si no me das el toro del cielo, derribaré las puertas del inframundo, romperé los postes de las puertas y dejaré las puertas planas en el suelo, y dejaré que los muertos suban a comer a los vivos. Y los muertos superarán en número a los vivos». Anu, preocupado por el caos que podría desatarse, vaciló. «Si te pido el toro del cielo, habrá 7 años de cáscaras vacías para la tierra de Uruk. ¿Habéis recogido grano para el pueblo? ¿Has hecho crecer hierbas para los animales?» Ishtar, con la arrogancia de una diosa, respondió: «Han amontonado grano en los graneros para el pueblo, hice crecer hierbas para los animales. Para que pudieran comer en los 7 años de vacío cáscaras, he recogido grano para el pueblo, he hecho crecer hierbas para los animales». Anu, finalmente cediendo a la insistencia de su hija, colocó la cuerda de la nariz del toro del cielo en su mano. Ishtar, con una sonrisa cruel, condujo a la bestia hacia la tierra de Uruk. Cuando el toro del cielo llegó a Uruk, su resoplido abrió enormes pozos en la tierra, tragándose a los hombres como insectos. 100 jóvenes cayeron al primer resoplido, 200 al segundo. Enkidu, el amigo de Gilgamesh, se hundió hasta la cintura en el tercer pozo. «Amigo mío», gritó Enkidu agarrando los cuernos del toro del cielo, «¿podemos ser atrevidos? ¿Cómo debemos responder? Su voz era un rugido, su fuerza la de una montaña». «Mi fuerza, voy a arrancar. Yo y tú debemos compartir. Agarraré el toro, llena mis manos al frente entre la nuca, los cuernos, y mete tu espada». Enkidu se abalanzó sobre la bestia, sujetándola por la cola, mientras Gilgamesh, con la precisión de un carnicero experto, se acercaba con valentía y seguridad. Entre la nuca y los cuernos clavó su espada, hundiendo el acero hasta la empuñadura. El toro del cielo cayó, sacudiendo la tierra con su muerte. Gilgamesh y Enkidu le arrancaron el corazón y se lo presentaron a Shamash, el dios del sol, en señal de respeto. Ishtar, desde la cima del muro de Uruk-haven, se puso en pose de luto y arrojó su triste maldición. «¡Ay de Gilgamesh, que me calumnió y mató al toro del cielo!». Enkidu, sin dudarlo, arrancó el cuarto trasero del toro y lo arrojó hacia ella, con una furia salvaje. «Si pudiera llegar hasta ti, te haría lo mismo. Te cubriría los brazos con sus entrañas». La guerra entre los dioses y los hombres había comenzado. Y Gilgamesh, el rey semidios, se encontraba en el centro de la tormenta. Capítulo 7. El luto por Enkidu. El alba se arrastraba sobre Uruk-haven, una herida pálida en la oscuridad, mientras Gilgamesh, con el rostro marcado por el insomnio y un dolor primario, se acercó a su amigo. La arena fina del desierto, fría bajo sus pies desnudos, contrastaba con el calor que emanaba de su propia desesperación. El aire olía a polvo seco y al humo acre de las primeras hogueras, una promesa amarga de un nuevo día sin Enkidu. «Enkidu», murmuró Gilgamesh, la voz áspera como piedra pulida por el llanto contenido. «Tu madre, la gacela esbelta, y tu padre, el asno montés indomable, te engendraron en las sombras de los riscos. 4 asnos salvajes te criaron con su leche tibia, y los rebaños te enseñaron los secretos del pasto y el canto de las estrellas.
Sus palabras eran un ritual, una súplica desesperada a la incomprensible ausencia. Que los caminos que te llevaban al bosque de cedros se llenen de luto, que tu voz no se apague ni en la noche más oscura ni en el amanecer más brillante. Que los ancianos de Uruk-Haven, aquellos que me vieron crecer y reclamar mi derecho como rey, lloren tu pérdida con amargura. Un viento gélido sopló desde las montañas, levantando remolinos de arena que azotaron el rostro de Gilgamesh. El sonido era un lamento espectral, una resonancia del dolor que lo consumía. Que los pueblos que te bendijeron en su día te recuerden con reverencia. Que los hombres de las montañas y de los cerros, aquellos a quienes derrotamos juntos, se inclinen ante tu memoria. Se detuvo la garganta apretada por un nudo de dolor. La frase siguiente le costaba salir, como si fuera una maldición que debía pronunciar. Un vacío en su mente, una grieta donde antes había palabras. Que los pastos griten de luto como si fueran tu madre. La luz del sol, ahora más intensa, revelaba la devastación en el rostro de Enkidu. Sus ojos, que antaño brillaban con la fuerza de un león, estaban opacos y fijos en la nada. Gilgamesh se arrodilló junto a él, sintiendo la frialdad de su piel bajo sus dedos. Que el ciprés y el cedro que derribamos juntos en nuestro furor, ahora lloran por ti con savia amarga. Un olor acre, casi metálico, emanaba del cuerpo de Enkidu, un recordatorio cruel de la muerte que lo había reclamado. Que el oso, la hiena, la pantera, el tigre, todas las criaturas de las llanuras te lamenten con aullidos y rugidos. Levantó la voz, una llamada desesperada al río Ulaja, cuyo murmullo constante era ahora un reproche silencioso. Sagrado río, a lo largo de cuyas orillas nos movimos con grandeza, solías pasear y ahora lloras por mi amigo. El Éufrates, el río que les había dado vida, parecía reflejar su dolor en sus aguas turbias. Que los hombres de Uruk-Haven, aquellos a quienes vimos luchar junto a ti contra el toro del cielo, lloren tu muerte con lágrimas amargas. Un labrador, encorvado por la fatiga y el luto, se acercó lentamente. Gilgamesh dijo con voz ronca: ensalzaré tu nombre en mi dulce canción. Pero ¿cómo cantar sin Enkidu a mi lado? Gilgamesh asintió, incapaz de responder. Un pastor, con las manos manchadas de grasa y el rostro surcado por la tristeza, se acercó ofreciendo un cuenco de mantequilla y una jarra de cerveza ligera. Para tu boca, amigo, murmuró. Pero ya no hay alegría en este brebaje. Una ramera con los ojos hinchados por el llanto se acercó tímidamente. Te froté con aceite y te sentiste bien, sollozó. Ahora solo queda la frialdad de la muerte. La esposa de Enkidu, envuelta en un sudario negro, se desplomó a sus pies, sollozando incontrolablemente. Si te hubiera puesto un anillo, gimió. Quizás, quizás. Gilgamesh se levantó con el cuerpo tembloroso y la mente nublada por el dolor. Que los hermanos se lamenten por ti como hermanas, que los sacerdotes de las lamentaciones les corten el cabello en tu nombre. El aire se llenó del sonido gutural de sus lamentos, un coro fúnebre que resonaba en el corazón de Uruk-Haven. Enkidu, gritó Gilgamesh con voz desgarrada, tu madre y tu padre están en las tierras baldías. Te lloro. Escúchenme, oh ancianos de Uruk. Escúchenme, hombres. El eco de sus palabras se perdió en el viento. Un grito ahogado escapó de su garganta, un rugido salvaje de dolor y desesperación. Lloro por Enkidu, mi amigo, gritó de angustia como un doliente. Su mano buscó instintivamente la empuñadura de su hacha, el peso familiar, un consuelo tenue en medio del caos emocional. Tú, hacha a mi lado tan fiel a mi mano, tú espada en mi cintura, escudo delante de mí, tú mi vestido de fiesta, un cinto sobre mis lomos. Un demonio malvado apareció y me lo llevó. Recordó la ascensión a la montaña. El combate contra el toro del cielo, la victoria amarga.
Recordó el rugido de Umbaba, el guardián del bosque de cedros, y la fuerza inigualable de Enkidu al derrotarlo. ¿Y ahora qué es este sueño que se ha apoderado de ti? Te has vuelto oscuro y no me escuchas, pero los ojos de Enkidu permanecían fijos en un punto invisible, sin rastro de vida. Gilgamesh tocó su corazón, sintiendo solo la frialdad pétrea de la muerte. Cubrió el rostro de su amigo con sus propias manos, como una novia que se une a su amado o como un águila protegiendo a su polluelo. Se movía de un lado a otro, consumido por la desesperación, arrancándose los rizos y arrojándolos al suelo como si fueran cenizas. Cuando el primer rayo de sol iluminó el horizonte, Gilgamesh lanzó un grito desgarrador a la tierra. Tú herrero, tú lapidario, tú calderero, tú orfebre, tú joyero, el herrero, el herrero. Él, con las manos ennegrecidas por el fuego y los ojos llenos de compasión, respondió, mi rey, ¿qué deseas? Crea mi amigo, bramó Gilgamesh, crea una estatua de él. Y así el herrero y sus compañeros trabajaron incansablemente, moldeando la piedra y el metal con manos temblorosas. Su pecho será de lapislázuli, declaró Gilgamesh. Su piel será de oro. Te hice reclinar en el gran sofá, continuó, como si hablara a Enkidu mismo. En efecto, en el lecho de honor te dejo reclinar. Te hice sentar en la posición cómoda, el asiento de la izquierda. Así que los príncipes del mundo besaron tus pies. El dolor lo impulsaba a hablar, a revivir los momentos compartidos, aunque fuera solo en su memoria. Hice que el pueblo de Uruk llorara y se lamentara por ti, llené de dolor por ti a la gente feliz, y después de que murieras, dejé que una maraña de pelos sucios creciera sobre mi cuerpo, y me vestí de piel de león y vagué por el desierto. Se desató las correas de su armadura, sintiendo el peso del luto como una carga insoportable. Yo, Cornalina, murmuró, perdido en sus pensamientos. A mi amigo Tudá Abibi, la memoria de la traición lo golpeó con fuerza, pero no había tiempo para el rencor. Solo quedaba el dolor, el vacío inmenso dejado por la pérdida de su amigo, el juez de los Anunnaki. Gilgamesh escuchó una voz susurrante en el viento, un eco distante de sabiduría ancestral. Cuando Gilgamesh escuchó esto, el Sikru del río, él creó. Justo cuando el día comenzaba a amanecer, Gilgamesh y abrió. Y sacó una gran mesa de madera de sisú. Un cuenco de cornalina la llenó de miel, un cuenco de lapislázuli que llenó con mantequilla. Él proporcionó y lo mostró delante de Shamash. La luz del sol se intensificó, bañando el cuerpo inerte de Enkidu en una pálida claridad. Gilgamesh se arrodilló a su lado, la cabeza gacha sintiendo que una parte de él moría con su amigo. El luto había comenzado, un largo y amargo viaje hacia la comprensión de la mortalidad y el inevitable destino de todos los hombres. Así termina la primera tablilla del mito de Gilgamesh. La amistad sellada entre el salvaje y el rey ha despertado ecos que los dioses ya no pueden ignorar. Pero esta historia apenas comienza. Aún les esperan monstruos de fuego, propuestas de diosas heridas y castigos dictados desde los cielos, la fama, la gloria y el precio de querer ser eterno. No te pierdas la segunda parte de esta saga en Relatos Nocturnos. Suscríbete, deja tu comentario, tu like y contanos, ¿crees que un hombre puede desafiar el destino y vivir para contarlo?